Hola, ¿qué tal? El día de hoy abordaremos uno de los conceptos más importantes dentro de la ciencia política, las relaciones internacionales y la administración pública. Me estoy refiriendo al concepto de poder. Conoceremos este concepto particularmente a través de la definición del politólogo estadounidense Robert Dahl. Dicha definición la pueden ubicar ustedes en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. ¿Por dónde vamos a comenzar? Robert Dahl, entre otras, utiliza particularmente la definición de Max Weber para explicar, repito, el poder. Parafraseando esto, podemos decir que Dahl, retomando a Weber como ya decía, se refiere a aquella probabilidad de que un actor individual o colectivo, puede ser un grupo, un partido, otra institución, ¿sí?, pueda llevar a cabo su voluntad a pesar de la resistencia que otros muestren justamente a la materialización de esta voluntad. Podríamos decirlo de esta otra manera. El poder es la capacidad que un individuo tiene para que otros hagan lo que él primero desea, a pesar de la resistencia que puedan mostrar los segundos. Eso sería el poder. Ahora, Robert Dahl señala que para poder explicar la política es fundamental entender no solo el poder, sino las relaciones de poder. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Hablaremos también de relaciones de poder. ¿Por qué son importantes, dice Robert Dahl, entender las relaciones de poder? Porque ellas permiten explicar los sistemas políticos. Yo agregaría conocer, comprender, explicar sistemas políticos, estados y regímenes. En ese sentido, es la importancia que tienen las relaciones de poder. Ahora, dado esto, es fundamental entender una de las características más importantes del poder, sobre las cuales abundaremos más adelante. ¿A qué característica me refiero? Me refiero a la distribución del poder. Una vez que podemos conocer la distribución del poder que hay dentro de un sistema político, es que podemos explicar justamente dicho sistema, ¿sí? Con ello, repito, también podemos identificar lo que ya habíamos señalado antes, sistemas políticos, estados o regímenes. Ahora, también señala Dahl, es importantísimo identificar a las élites. No olviden ustedes, eso es motivo de otra sesión, de otra parte de la ciencia política que se refiere a la sociología política. Las élites podemos mencionarlas brevemente como aquellos grupos pequeños con información estratégica que detentan y ejercen el poder. Retomo el argumento de Dahl. Entonces, identificando élites y liderazgos, podemos conocer quién detenta el poder y quién ejerce ese poder. Pero no solo ello. Es importante identificar cuáles son las rutas, cuáles son los patrones por los cuales estas élites, estos líderes se hacen del poder o el poder llega a ellos. Cuando digo el poder llega a ellos, no quiero decir que llegue de una manera automática a élites y o líderes, sino que hay una conjunción de factores que permiten esto. Entonces, por eso es importante la identificación de élites y liderazgos que, repito, van a tener el poder y lo van a ejercer invariablemente. No olviden ustedes que el poder, a diferencia de otros elementos, de otros recursos, el poder no se acumula, ¿sí? El poder se puede incrementar, puede disminuir, pero el poder siempre es dinámico. El poder se ejerce. En ese sentido, tengámoslo muy presente para los futuros análisis que todos ustedes vayan a realizar como politólogos, internacionalistas o administradores públicos o cualquier otro científico social que requiera de este concepto vital en ciencias sociales. Robert Dahl hace otra recomendación.
tener presente la neutralidad axiológica del poder. ¿A qué se refiere esto? A la neutralidad de valores o valorativa, particularmente la neutralidad valorativa del poder. ¿Qué quiere decir esto? No le pongamos juicios de valor al poder. El poder en sí mismo no es malo, en sí mismo el poder no es bueno. El poder es uno de los componentes fundamentales de la política. Para muchos, el más importante. Seguramente ustedes habrán escuchado de algún otro docente, de alguna otra profesora, leído a algunos otros autores y disentirán de esto. Perfectamente válido y respetable. Aquí lo que estamos tomando en cuenta es esta postura para explicar el concepto que nos ocupa el día de hoy, que es el de poder. Yo podría citar a un politólogo italiano que es Gianfranco Pasquino, que dice que si bien el poder es uno de los componentes más importantes de la política, no es el único. Pasquino le da un peso mayor a la capacidad de negociación, de interlocución, de diálogo y de logro de consensos para llevar a cabo la política. Pero a diferencia de cualquier otra actividad humana, justamente la que distingue a la política es el poder político. De ahí su importancia. Retomemos el argumento de Robert Dahl. Entonces, no juzguemos ni atribuyamos una carga valorativa al poder para poder hacer estudios más objetivos. Robert Dahl también se refiere a la relatividad del poder. ¿Qué quiere decir esto? A que el poder es relativo. Relativo respecto a otro poder, respecto a otra persona, a alguien más a que tiene y ejerce el poder. Robert Dahl explica que esto se debe en buena medida a la presencia del concepto del Estado nacional. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se había estudiado las relaciones de poder en un ámbito interno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, había un gobernante en una determinada demarcación que ejercía su poder. Y entonces, aquellos que padecían este poder podían decir, es que tiene mucho, es muy hábil, es muy vasto ese poder. Este gobernante es muy hábil ejerciendo su poder. Y desde ahí se podía considerar como muy grande y muy efectivo ese poder. Sin embargo, lo que nos señala Dahl es que si lo llevamos a un contexto más amplio, repito, cuando aparece el concepto del Estado nacional, ello también implica una visión hacia afuera, una visión hacia el exterior, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor, si seguimos con el ejemplo del gobernante que les señalaba, este gobernante no podrá ser tan efectivo si hay otros gobernantes que tienen más poder, lo manejan de una manera más efectiva que él. Es ahí donde se vuelve relativo el poder. Cuando otros tienen más y él tiene menos. Más adelante vamos a hablar de la magnitud, que es una de las características del poder. Entonces, de ahí la relatividad del poder. El poder puede ser poco o mucho, grande o pequeño, extenso, ¿sí?, pero en función o en relación a otro o a otros que ejercen dicho poder. En ese sentido, vale la pena que tengamos muy presente que para explicar las relaciones de poder tenemos que hacerlo a partir mínimo de la existencia de dos agentes. Robert Dahl los llama C y R. C, quien controla, quien ejerce el poder; R, quien responde a esa relación de poder o a ese poder particularmente. Dado esto, R, repito, que es quien responde, depende de lo que haga C. Entonces, ténganlo muy presente. ¿Siempre puede haber más agentes involucrados en ello? Por supuesto. El ejemplo más sencillo será el siguiente. Todos ustedes en su país tendrán un gobernante a nivel nacional. Puede ser una presidenta, un presidente de la República. En otros países puede ser un primer ministro, una canciller, ¿sí? Bueno, estos
tienen poder, son los titulares del Ejecutivo, serán C. ¿Quiénes podrán ser R? Los integrantes de su gabinete, quien controla y quien responde. Desde otra perspectiva podemos decir C, el mismo titular del Ejecutivo, R, los integrantes de la sociedad. Quien ejerce el poder, quien responde a ello. Dados estos dos componentes, es que tenemos muy presente esa relación de poder. No olviden que pueden estar involucrados otros agentes, otros actores en esta actividad. Por el momento, podemos cerrar nuestra sesión del día de hoy con estos elementos para que los tengan en cuenta, y en las próximas sesiones explicaremos las características del poder, que son 8. Ténganlo muy presente y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.